Saludos civiles, me copian, estamos aquí en directo para Noti 324. Civiles, me copian, les ordeno que se reporten. Aquí su autoridad competente poniéndole orden a esto, civiles. Estamos aquí directamente desde unas coordenadas nunca antes vistas para todos los civiles. Me ha tocado romperme bastante el culo para llegar a estas coordenadas civiles. Bastantes infiltrados han tenido que meter en estas instalaciones. Bastantes anillos de seguridad y bastantes francotiradores para poder llegar a este punto, civiles. Me copian, repórtense, civiles. Estamos en vivo en directo para Noti 324. Les habla su detective reportero de Democracia en una nueva misión de alto riesgo. Estando en estas instalaciones podemos darnos cuenta que es una verdadera misión de alto riesgo. Civiles, aquí estamos en uno de los lugares más siniestros, más tenebrosos, más oscuros, o quizás más llenos de luz, civiles, nunca lo sabremos. Estamos en vivo en directo investigando, recolectando evidencias. Estamos con uno de los civiles muy mencionados en estos tiempos. Lo he estado investigando durante bastantes años, civil. Tengo bastante información en mi expediente, lo tengo plenamente perfilado, identificado, civil Inti. Estamos aquí con el representante Inti, Inti Asprilla. Para todos los civiles que no lo conocen, pues estamos a punto de hablar con él de bastantes temas delicados, bastantes temas confidenciales, ultra secretos de mis expedientes policiales civiles. Estamos aquí con el civil Inti Asprilla, vamos a hablar de temas complejos. Estamos hablando aquí de todo lo que tenga que ver con la reforma a la policía. El civil Inti también ha reportado bastantes abusos de autoridad civil. ¿Qué tiene que decirnos? Para todos los que no saben, vamos a empezar desde lo básico, porque entiendo, civiles, que no estamos entrenados para esto, muchos no tienen el entrenamiento. Empecemos por lo básico, civiles. Cuando hablamos de reforma a la policía, para todos los civiles no hablamos de la destrucción o la desaparición o eliminar esta institución, no sean maricas. Explícanos, civil Inti, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una reforma a la policía civil? Una reforma a la policía lo que busca Democracia es que se empiezan a generar condiciones estructurales para acabar con el problema sistemático que tenemos en Colombia, que es el abuso policial. La reforma nunca se ha planteado como destruir la policía o que estemos sin policía. La policía, digamos, hace parte de lo que es tanto un Estado de Derecho como un Estado social de Derecho. Y en la reforma, lo que debería tener una reforma policial en Colombia sería, primero, eliminar el fuero penal militar para actividades de policía, sobre todo en lo que tiene que ver con centros urbanos y en lo que tiene que ver con operaciones en las que estén involucrados ciudadanos. Eliminación del fuero penal militar en esos aspectos. Lo segundo es sacar a la policía del Ministerio de Defensa para que esa lógica guerrerista. Lo tercero tiene que ver con la necesidad de un cambio de doctrina o de educación. Acá desafortunadamente muchos policías están educados bajo la doctrina del enemigo interno, es decir, el ciudadano que por X motivos o circunstancias sea objeto de un procedimiento policial o que critique a la policía en su actuar es considerado como un enemigo interno, y en ese orden de ideas es tratado prácticamente como si estuviéramos en medio de una guerra. En ese orden de ideas usted es un total enemigo interno civil. Sí, soy calificado como un enemigo interno tengo, por parte de la policía. Tengo bastante francotiradores apuntándole directo al cráneo, civil. No tenga cuidado con lo que está diciendo. Puede cometer un grave error. Estamos en vivo en directo para Noti 324, civil Inti. Quisiera preguntarle, ¿toda esta reforma a la policía viene planteándose de los acontecimientos del paro nacional o esto es algo que se viene planteando desde antes, civil Inti? Digamos, el abuso policial siempre ha existido en Colombia. Afirmativo. Sin embargo, empezó a haber como un aumento del abuso policial desde que fue la expedición del Código de Policía. Cuando se expidió el Código de Policía nos empezamos a ver que con el cuento de las multas, de los procedimientos, con la obligatoriedad de la orden de policía empezaron a haber diferentes tipos de abusos y después de eso, me tiene así para que Democracia, me pone nervioso. Y después de eso... Confiese, civil, confiese, se lo ordeno. Y después de eso empezó, digamos, lo que fue la movilización ciudadana, y ahí el abuso policial fue cada vez creciendo hasta que ha llegado, desafortunadamente, básicamente a que tenemos masacres cometidas por parte de la policía con una total impunidad. Entonces un problema estructural que se venía planteando desde hace mucho tiempo y que creció desde la expedición del Código de Policía. Digamos, civil, en este caso, muchos de los civiles se preguntan, bueno, sobran los casos de abuso policial, hemos tenido fallecidos, mutilados, hemos tenido desaparecidos, sobran los casos, se hablan de más de 300, se hablan de más de 60 fallecidos en medio del paro nacional a manos de la fuerza pública. La pregunta concreta ¿es viable, es posible el desmonte del ESMAD, civil Inti? Repito, ¿es posible, es viable el desmonte del ESMAD? Recuerde que nadie lo maneja, puede decir lo que se le dé la gana, civil. El ESMAD, tal y como está creado hoy en día, es necesario
desmontarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que están ahí tienen una formación básicamente carente de respeto hacia los derechos humanos. Muchos países tienen fuerzas de antidisturbios, pero esas fuerzas de antidisturbios deberían estar enfocadas bajo lo que se llama la gestión negociada de la manifestación. Tal y como está pasando, tal y como está conformado hoy en día, va a seguir siempre ocurriendo que van a haber abusos policiales, y nunca hemos hablado que no hay un cuerpo antidisturbios. Todos los países tienen cuerpos antidisturbios, pero lo que se necesitaría es básicamente algo parecido a lo que ocurrió en el DAS, aunque tampoco es que haya mejorado mucho, porque el ESMAD está ya tan dañado por dentro, y la falta de respeto hacia los derechos de los ciudadanos es la regla y no la excepción, y por eso hablamos de un desmonte del ESMAD. Que si va a ocurrir en este gobierno, no hay ninguna posibilidad. Que si se va a reformar la policía bajo este gobierno, no, tampoco hay ninguna posibilidad. Y lo que van a ver van a ser una serie de reformas cosméticas parecidas al cambio de uniforme, que no sirve absolutamente para nada, simplemente para gastar la plata. Afirmativo. Hablando del cambio de uniforme, aquí ya me actualicé, civiles. No piensen que este camuflado me lo gané, me lo saqué en un tamal, me lo saqué en un paquete de chitos, no sé, maricas. Miren, civiles, miren, totalmente actualizado mi uniforme, totalmente actualizado. Estoy activo, civiles, estoy en servicio activo. Quisiera preguntarle, civilinte, nos han hablado incluso de propuestas, nos dijeron alguna vez, escuché la leyenda, el mito, en informaciones confidenciales, que con 7 millones de firmas podría desmontarse el ESMAD. ¿Es cierto eso, civilinte? Digamos, la experiencia ha demostrado que los intentos de participación ciudadana desafortunadamente han fracasado. Yo lo que pienso es que lo más importante es que las próximas elecciones la gente vote bien para tener un Congreso que esté dispuesto a hacer las reformas que necesita la policía. Es un desgaste ponerse a recoger firmas cuando ya tenemos a poco. Digamos, no un desgaste. Yo sé que hay un ejercicio en este momento para reformar la policía, pero creo que deberíamos enfocarnos más bien en ganar las elecciones, generando mayorías en el Congreso para que eso se pueda dar, y en un gobierno que verdaderamente apoye una reforma policial. Entonces, sí es posible. Desafortunadamente en la historia de Colombia no hay ningún instrumento de participación ciudadana que haya logrado, digamos, pasar el umbral. Incluso la consulta anticorrupción, que era un mecanismo mucho más fácil que la legislación vía firmas, vía ciudadana, no pasó. Entonces, el consejo que yo daría, o mi posición sería más enfocarnos en un cambio de Congreso. Afirmativo. Civil, ¿qué opina usted del manejo que le ha dado la alcaldía local, la alcaldesa Claudia López, pues a toda la fuerza pública en los últimos tiempos de paro nacional y demás situaciones críticas de orden público? Nadie lo maneja. Mire, con Claudia López, digamos, es una decepción que va cada día increciendo, así como con el abuso policial. Yo esperaba de Claudia López, digamos, una posición mucho más férrea para el abuso policial. Tampoco se puede decir que no haya hecho nada. De todas maneras ha tenido un poco, digamos, posiciones como pedir la investigación de lo que ocurrió ya hace un año en septiembre en la ciudad de Bogotá, pero las declaraciones que ha tenido estigmatizando a la protesta social me hacen, digamos, distanciarme cada vez más de ella. No voy a negar que de todas maneras han habido algunos intentos por parte de ella de tratar de frenar el abuso policial, pero la determinación es suficiente, y la gestión que se le está haciendo a la explosión social que tenemos en Bogotá, tratando de estigmatizar constantemente todo el ejercicio de primeras líneas, creo que lo que está generando es precisamente como si estuviera más del lado de los victimarios y no del lado del pueblo. Creo que Claudia López se debe repensar lo que está haciendo seriamente. Afirmativo, sí. Volviendo a ese tema, ¿qué podemos pensar de toda esta, digamos, reestructuración estética? Vemos carros nuevos de la policía, vemos uniformes nuevos, pero de fondo, ¿qué se puede esperar, Civilinti? Nadie lo maneja. Pues es un absoluto. ¿De qué se puede esperar del cambio de uniforme? Eso no va a servir absolutamente para nada. Es como tener el tapabocas, y eso no sirve absolutamente para nada. Es bueno, mejor subírselo. Entonces lo que yo es que yo soy muy insistente con esta democracia, por lo que tengo un bebé recién nacido. Entonces, afirmativo, sí. Aquí el que no cumpla la ley le vamos fracturando el cráneo. Está con su autoridad competente, sí. La nariz. Estamos autorizados, tengo licencia para matar. El que se ponga el tapabocas debajo de esto se le rompe la nariz. Afirmativo, sí. Estamos hablando lo del... Ese cambio de uniforme no sirvió simplemente para generar un contrato. ¿Qué debía tener el cambio de uniforme? Permitir mucho más fácil la identificación y, digamos, que el uniforme tal y como estuviera diseñado, evitar al máximo las situaciones que vimos en medio del paro nacional, que era que se ponían un chaleco y ya cumplirían completamente su identificación. Entonces, eso no sirvió para nada.
Lo único que sirvió fue para malgastar dineros públicos. Digamos, civil, hemos escuchado casos bastante críticos digamos, de ataques a la prensa, ataques a miembros de derechos humanos. En las últimas horas fueron capturados miembros de derechos humanos, miembros de prensa, plenamente identificados. ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos, como civiles, bueno, ustedes, porque yo soy autoridad, llevo bastante rango en esto, bastante experiencia, cómo pueden los civiles, digámoslo así, contrarrestar este tipo de agresiones, hacer algún tipo de denuncia? ¿Cómo se puede, Civil Inti? Yo creo que nos tenemos que fortalecer mucho más la comunicación entre los ejercicios de manifestación y los ejercicios, digamos, de defensa de los derechos humanos y de prensa en medio de la protesta, para cada vez hacer más denuncias y que no se piense que eso pueda pasar así como así y quede impune. Lo que hemos estado viendo los últimos días en la ciudad de Bogotá es que ya ni siquiera se respeta a los defensores de derechos humanos y a la prensa. Los defensores de derechos humanos y la prensa tienen una función especial dentro de lo que es la protesta o lo que puede llegar a ser un disturbio. La persona de derechos humanos no es una persona que esté actuando violentamente, sino que está pidiendo precisamente que se respeten los derechos de los manifestantes, incluso de aquel que pueda, por X motivo o circunstancia, estar actuando violentamente, cosa en lo que estoy en desacuerdo. En un Estado social de derecho, en un Estado de derecho, incluso la persona que llega a cometer una contravención debe ser respetada en su integridad. Y lo que está pasando también con la prensa es la función de la prensa en medio de la protesta social y del eventual disturbio, precisamente funcionar tanto como disuasivo, como agente disuasivo de lo que pueda llegar a ser un personal del SMAT, como también registrar las posibles y las evidentes violaciones de derechos humanos que se dan muchas veces por parte de uniformados pertenecientes al SMAT. Entonces es muy grave lo que está pasando y esperamos, digamos, cada vez hacer más acompañamiento. Esto tiende muchas veces a desbordarlo. Un día son jóvenes retenidos ilegalmente que pues, le hacen una especie de carrusel, y ahora tenemos este caso de defensores de derechos humanos que también tenemos que prestarle toda la atención posible. Afirmativo, Civil. Quisiera preguntarle, todos estos casos, no solo de capturas, incluso de lesiones permanentes, de incluso asesinatos, quedan en completa impunidad. Por ejemplo, el caso del sucedido en Kennedy en las últimas horas. Un miembro de la fuerza pública bastante bien entrenado, un subalterno, que entrené con bastante esfuerzo, pues rompiéndole el cráneo a dos civiles en plena vía pública, todo porque se le dio la puta gana. Esto es en vivo en directo. Este video está publicado en mis redes sociales, la publicó también aquí el Civil Inti. En estos casos de total impunidad, ¿qué podemos esperar? Hablamos, digamos, los casos de Dylan Cruz, hablamos los casos de Duván Barros, son asesinatos de menores que siguen impunes civiles, mientras que más de 100 miembros de la primera línea ya están capturados. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué opinión le da a usted esto, Civil Inti? Digamos, en ese caso, de todas maneras, hay que decir que la presión ciudadana y la denuncia ciudadana sirvió. Ahí también, digamos, es importante recalcar que cuando uno habla de una reforma policial o cuando uno hace una crítica a la policía, no es que esté diciendo que todos los policías sean malos o todos los policías sean violadores de derechos humanos. En ese video se puede ver incluso como un uniformado intenta disuadir a su superior diciéndole: no, sargento, no haga eso, no, sargento, no haga eso, tratando precisamente de que no hiciera lo de romperle el cráneo contra una patrulla. Ahí tengo entendido que hay una suspensión de los uniformados. Tratan un poco de engañar a la opinión pública diciendo que ya los separan de la institución. Eso es absolutamente falso. Hay una suspensión de los uniformados y lo que tenemos que vigilar es que esa suspensión termine en una verdadera sanción disciplinaria. Ese es un caso que hay una sanción a modo de medida cautelar, pero hay que vigilar el desenlace final para saber qué va a pasar. Pero la mayoría de los casos se quedan en impunidad. Si no hubiera habido un video ese día y si no todos hubiéramos empezado a denunciar, pues ese caso hubiera pasado al olvido y el señor ni siquiera suspensión tendría en este momento. Usted parece conocer bastante de estos procedimientos. En estos casos, cuando un policía se pasa de la raya, cuando desacata mis órdenes como su autoridad legítima y competente, ¿qué procede, Civil Inti? Luego de hacer la denuncia, luego de... Es que eso es demasiado frustrante porque cuando un policía puede violar el ordenamiento jurídico de dos maneras. Uno, que son los menos graves, que es lo que se llama la justicia disciplinaria, y otro, lo que es la comisión de delitos. El límite entre algo que debería ser disciplinario y algo que debería ser un delito tiende a ser difuso. Por el lado de la justicia disciplinaria, el panorama es de bastante triste. O sea,
Usted, por ejemplo, tiene un video de un policía insultándolo, diciéndole mecho, hijo de puta, cosas así, que es una falta disciplinaria. Las probabilidades de que ese señor sea sancionado por esa falta disciplinaria son menores al 2%. Ahora, en lo que tiene que ver con lo penal, ¿qué es lo que ocurre? Que precisamente porque hay el fuero penal militar, muchas veces el fuero penal militar, el índice de impunidad es superior al 95%. Entonces, tanto en lo disciplinario como en lo penal, tenemos una sistematicidad de impunidad. En el caso, por ejemplo, de Javier Ordóñez, el que asesina a Javier Ordóñez era un señor que tenía un antecedente de violaciones de tipo disciplinario en su cuadrante. Hubo varias denuncias o hubo varias quejas. Eso duró en la impunidad mucho tiempo. ¿Y cuál fue el resultado? Que el tipo, como se creía todopoderoso y que tenía una patente de corso para violentar los derechos fundamentales de los ciudadanos, empezó con algo, entre comillas, un poco leve, que no tuvo sanción y terminó con el asesinato de Javier Ordóñez. Entonces eso lo que demuestra es que mientras se siga permitiendo que la impunidad sea la regla al interior de la institución policial, el problema siempre va a existir, o no va a disminuir por lo menos. Afirmativo, sí, porque aquí hablamos de impunidad. ¿Está una fuerza pública dispuesta, disponible para romper el cráneo y fracturar el cráneo a cualquier civil que se sobrepase en una manifestación, que empiece a hacer disturbios, que empiece a hacer vandalismo? Pero ¿qué entidades o qué tipo de autoridad está disponible para atender estos casos de violencia de la fuerza pública? Ese es el berraco. Primero, digamos, en el tema disciplinario hay lo que se llamaría la Oficina de Asuntos Disciplinarios, o lo que se llamaría la Oficina de Control Interno para los casos, digamos, en general. Hay algunos casos que son remitidos a la Procuraduría, pero en la Oficina de Asuntos Disciplinarios son juzgados por quienes, por sus pares, o sea, por personas, por los mismos policías. En la Procuraduría, ¿qué es lo que pasa? Pues que no hay una voluntad de combatir este problema. Y en la justicia penal militar es exactamente lo mismo, hay una lógica de impunidad bajo la teoría o bajo el concepto de solidaridad de cuerpo. Entonces, el panorama que tenemos hoy en día, y eso tiene que ser parte de la reforma policial, es que la impunidad es la regla en ese tipo de procedimientos. Y las sanciones tienden a ser la excepción, que muchas veces, por ejemplo, en este caso que tenemos de ayer de Kennedy, lo suspendieron, pero vamos a ver si finalmente la suspensión es provisional, vamos a ver si finalmente el señor tiene una sanción disciplinaria efectiva, como sacarlo del cuerpo policial. Bueno, afirmativo, civil. Entonces, para todos los civiles que nos están allá reportando sintonía, reportándose con su autoridad competente, podríamos decirle que cómo va la reforma a la policía. No. ¿En qué va la reforma a la policía, civil Inti? No, pues mira, yo hace más de un año había presentado una reforma policial que trataba de ser en cierta manera conciliadora, diciendo, bueno, acá somos oposición, somos minoría, vamos a hacer una reforma policial que no se meta con los temas más espinosos de las mayorías del gobierno uribista, pero que de todas maneras sea tan evidente su necesidad que no la voten en contra, igual la hundieron. Esa reforma que nosotros proponíamos tenía varios ingredientes. El primero era establecer una cátedra de formación en derechos humanos y uso proporcional de la fuerza, que no fuera dictada por la policía, sino por una universidad vigilada por el Ministerio de Educación, y que su aprobación fuera tanto tenida en cuenta para ingresar a la institución como para su permanencia. Eso que a mí se me hacía que era absolutamente necesario, lo negaron. La necesidad de regular procedimientos policiales como faltas disciplinarias que ameritaban una sanción por ser faltas graves, también lo negaron. Por ejemplo, se prohibía expresamente la manipulación de apercollar o estrangular a un ciudadano desarmado. Eso se les hizo que era absurdo. Se les hizo que era absurdo poner en la ley que las descargas de taser no podían ser múltiples, como ocurrió en el caso de Javier Ordóñez. Eso también se les hizo absurdo. Se les hizo absurdo la prohibición de utilizar el bastón tipo tonfa para golpear ciudadanos en la cabeza. Eso también se les hizo absurdo. Entonces, esa era la propuesta que teníamos, además de un acompañamiento de tipo civil en los procesos disciplinarios de la policía para empezar a reducir las tasas de impunidad, pero eso fue negado. Viene ahora unos anuncios por parte del gobierno nacional, una reforma al Código Disciplinario que, vuelvo a decirlo, va a ocurrir exactamente lo que ocurrió con el uniforme. Van a hacer el anuncio, pero no va a servir en sí para nada. Bueno, afirmativos civiles, estamos directamente desde el Congreso con el civil Inti.
Esto es una investigación totalmente confidencial de su detective reportero de Democracia. Seguiremos investigando todo esto referente a la reforma a la policía. Finalmente, Civil Inti, quisiera que le envíe un mensaje a todos los miembros de la fuerza pública que lo están viendo en este momento. Este canal oficial. Lo primero es entender que nosotros no estamos en contra de todos los policías, sabemos que hay policías honestos y respetuosos de los derechos humanos, pero que sí el problema se ha salido tanto de control que es necesario hacer una reforma policial y que lo que estamos luchando no es contra todos los policías, sino contra los policías corruptos y abusadores que violan los derechos y que muchas veces terminan asesinando a ciudadanos. Y que precisamente están haciendo quedar mal a toda la institución. Todos esos subalternos que no están acatando mis órdenes. Estamos hablando de todos esos subalternos que se salen de los protocolos establecidos en su entrenamiento con su detective reportero de Democracia. Civil Inti, ahora quiero que le envíe un mensaje a todos los manifestantes que se han visto afectados por la fuerza pública, que se han visto agredidos de alguna manera, intimidados. ¿Qué tiene para decirlos? Y recuerde que nadie nos maneja y puede decir lo que se le dé la gana, Civil Inti. Lo primero que digamos, se sigue el apoyo a la manifestación, pero es importante centrarse más en la acción política. Vienen las elecciones y lo que nos interesaría es que cada vez haya acá más jóvenes, más personas que sean identificadas con el pueblo para no tener que seguir 4 años en manifestaciones. Y lo segundo, que es importante que persistan en su actuar político y que acá así seamos pocos, somos muchos los que... Así seamos pocos, somos... ¿Cómo decirlo? Somos pocos pero valientes, somos pocos pero orgullosos los que los apoyamos acá en el Congreso de la República. Bueno, afirmativos, civiles. Envíes un mensaje entonces a todos los próximos electores. ¿Ya escribieron la cédula, civiles? Es una orden de su detective reportero de Democracia, civiles. Ah, no, eso sí, el que tira una piedra y no inscribe la cédula está haciendo la peor pendejada del mundo. Así para que también quede absolutamente claro. Y voten y ayuden a que no vuelva el uribismo al poder, porque esto ya es un imperativo de la historia, tenemos que salir de esta gente sí o sí, ya no lo soportamos más. Civil Inti, ha sido un honor recolectar sus confesiones, recolectar sus evidencias. Le habló su detective reportero de Democracia de Noti 324 y esto es información de primera mano. No lo olvide, Civil Inti, nadie nos maneja, nadie. Ha sido un honor estar aquí en el Congreso, Civil. Bueno, chao Democracia, qué pena hay un poco lo trasnochado. Estamos ahí en las primeras semanas de paternidad. Estoy muy contento de haber podido charlar con usted, Democracia. Afirmativo, Civil, ha sido un honor. Espero seguir investigándolo, estaré observándolo. Ya lo tengo plenamente perfilado, Civil, lo tengo plenamente identificado. Procederé a judicializarlo más adelante, pero fuera de cámaras. Civiles, ha sido un honor. Recuerden que nadie nos maneja, seguiremos informando, rompiéndonos el culo. Gracias por compartir, gracias por ver esta información de primera mano. Recuerden, todos civiles, recuerden siempre, nadie nos maneja, nadie. Listo, hermano. Súper.